ahora sí volvemos ya con el tercer invitado. Ahora es un caballero, ya hemos tenido dos damas, ahora nos acompaña un caballero. Él es el arquitecto Denis León Romero. Él es gerente general de APU Consultores, ¿no? Y viene el día de hoy para tocar un tema muy importante para nuestros amigos del RIMAC, que es la evolución urbana. ¿Cómo estás, Denis? ¿Qué tal? Buenas tardes, Yulisa. Mira, el tema que te vengo a tocar el día de hoy es muy importante porque lo que quiero hacer es un poco sensibilizar. Hay una división entre lo que existe en la parte de laderas, ¿no? Que son las últimas ocupaciones que ocurre a partir de 1970, ¿no? En Leticia de repente, y 1990, que viene ya a ser la última población que vive en las partes altas. Entonces hay un divorcio entre lo que es el centro histórico de Lima, el Lima cercado, ¿no? de Lima histórico, y las partes altas. Entonces, si bien es cierto, el RIMAC es un distrito tradicional, con mucha cultura, con mucha historia, ¿no? El puente, por ejemplo, el puente de piedra tiene unos 400 años de construido, ¿no? Imagínate, y puentes actualmente que se vienen cayendo tienen menos años, ¿no? Sí. Entonces, vemos pues cómo esta población ha venido ocupando de alguna forma informal todo Lima, no solamente el RIMAC, ¿no? Por eso que nosotros queremos tocar este proyecto, que para nosotros es muy importante, porque queremos hacer que sea un proyecto modelo y que se replique en varias partes de Lima, ¿no? Que no tomemos todas las partes altas de las laderas, porque ya está siendo ocupado hasta cierto punto, y realmente la ocupación que venimos teniendo, no solamente desde ahora, ¿no? Sino desde inicios del siglo pasado, ¿no? Desde 1900, cuando éramos 150.000 habitantes, y hacia 1920 comenzamos a crecer a 200.000, y en el año, en los 40 hubo una segunda migración que llegamos a 500.000, y así sucesivamente hemos ido creciendo en una tercera y cuarta de los 70, los 80, entre los 80 y los 90, que es lo que estamos viendo en las partes altas. Claro. Entonces, lamentablemente hemos tenido, no solamente de nuevo en el RIMAC, sino en varias partes de Lima, autoridades que han permitido esta ocupación hasta cierto punto, ¿cómo te diría?, irresponsable, ¿no? Porque si bien es cierto, la necesidad de vivienda responde, digamos, a la falta de políticas públicas por parte del Estado, realmente tampoco se les ha brindado una asesoría técnica y cómo es que se puede pensar en un urbanismo mucho más organizado, preveyendo espacios públicos, que es justamente lo que queremos tener. Claro, ¿no? La gente por necesidad ha buscado dónde construir sus viviendas, pero sin ninguna asesoría, pues, ¿no? Sí. Y por eso se ha visto casos, por ejemplo, lo que pasó trágicamente hace, no me acuerdo en qué año fue, de los ríos que se salieron. Hubieron mucha gente en el RIMAC que perdió sus casas. Mucha gente por la salida de los ríos y todo eso. Y eso se debe a que la gente cree que hago mi casa, aunque esté acá en peligro, no les interesa, simplemente hacer su casa. Te comento, el río siempre va a buscar su cauce, Claro. ¿no? Antes, volviendo un poco a la historia, esa parte de ir a una alameda que le llamaban la alameda Tajamar, teníamos una protección ecológica, ambiental, llámale ahora, ¿no? Que tenía una especie de alameda desde Hacho, ¿no? Que iba, digamos, bordeando todo, claro. de una forma de protección y de barrera. Entonces, ya con el crecimiento urbano, la necesidad y, digamos, la expansión también, hacemos uso mayor de los vehículos. Entonces generan lo que es Las grietas. Generaron una vía, la vía de evitamiento, ¿no? Sí, la vía que se creó. Claro. Y perdemos una cuadra que es la primera cuadra de Girón Trujillo, por eso es que Girón Trujillo empieza en la cuadra número 2, Sí. ¿no? Entonces, en una gestión anterior que también tuve la oportunidad de trabajar en el RIMAC, trabajé el Girón Trujillo, ¿no? Le hicimos peatonal a fin de poder tener un punto de ingreso turístico, porque cuando venían los turistas, el policía le decía, por ejemplo, no vayas más allá de la cuadra 5 donde está San Lázaro, porque te van a robar. Entonces, lo que ocurría era de que, además de eso, el problema delincuencial, que no solamente es en esta parte del sector de Lima, sino es a nivel metropolitano, hacía y desincentivaba el tema del turismo.
yo creo que el tema del turismo es un tema que nos va a permitir a nosotros como distritos, en el caso, por ejemplo, en el caso mío, yo vivo en Surquillo, más sin embargo he podido desarrollarme y trabajar en el distrito del Rímac juntamente con 80 asentamientos humanos, ¿no? En los cuales hemos podido obtener muros de contención, les he apoyado hasta cierto punto en el tema del agua, de asesoría, y finalmente lo que estamos viendo son estos espacios altos, ¿no? Entonces estos espacios altos, lo último que nos queda de laderas, de las lomas, ¿no? Que nos va a conectar de repente con la loma de San Jerónimo, que tiene mucha historia, que todavía no está siendo del todo investigada, ¿no? Entonces yo creo que el tema turístico es lo que nos va a permitir de repente relanzar, en este caso el distrito, un sector, ¿no? En el caso de Surquillo, por ejemplo, también el tema del turismo, siempre se habla de un turismo gastronómico, mas sin embargo los espacios no son los adecuados para poder recibir a la población visitante, ¿no? Sí, y el tema de Surquillo, bueno, tú estás trabajando para la evolución del RIMAC, pero tú eres candidato como teniente alcalde para Surquillo. Sí, precisamente gracias a la invitación de Enid Maldonado, ¿no? Que está postulando como alcaldesa, y el arquitecto Humberto Lay, que nos permite a nosotros, pues como jóvenes que ve nuestro trabajo, ve que hemos tenido algunos logros, resultados en otros distritos, ¿no? Y como surquillano me invitan para poder colaborar con el distrito, ¿no? Eso es algo muy importante que acabas de mencionar. Hay muchos candidatos que trabajan con gente que recién tiene un año en el distrito, o que ni siquiera viven en el distrito, solamente tienen el DNI porque vive el papá o la mamá, o has vivido cuando han sido niños, y no sabes de realmente lo que es vivir en ese distrito y las cosas que se pasan, ¿no? Y creo yo que es muy importante que cada candidato convoque a gente como tú, joven, que estás trabajando en el RIMAC, puedes estar trabajando para tu propio distrito y poder armar un trabajo serio, porque obvio, tú has vivido ahí, amas tu distrito y quieres verlo bien. Así es, lamentablemente no hemos tenido oportunidad, algunas veces hemos tocado las puertas de la misma municipalidad. Yo tengo experiencia no solo en el RIMAC, he trabajado en varias municipalidades en provincia, dentro de Lima también, en Huaral, en Independencia, Jesús María. Entonces he podido ver cómo es que se presentan los proyectos desde el momento de la formulación hasta el momento de la ejecución. Entonces he participado también como subgerente de defensa civil, he estado en obras públicas, entonces tengo el conocimiento para poder hacer para poder llevar eso a tu distrito. Así es, y para mí mi distrito se ha detenido en 20 años, ¿no? O sea, 20 años que no veo una mejora sustancial. Lamentablemente, ya acrecentado la delincuencia también en Surquillo. Precisamente, si bien es cierto se ha detenido, el distrito ya ha crecido de forma independiente, es decir, en la propiedad privada, en el espacio público ha quedado abandonado, ¿no? O sea, no hemos tenido un desarrollo sostenido en el tiempo. Entonces, Surquillo es bastante complejo en el sentido de que socialmente tenemos pues familias que tienen problemas, ¿no? Problemas ya de familia, de repente los padres no han podido educar a sus hijos y los hijos finalmente no encuentran oportunidades, los jóvenes no encuentran oportunidades de poder desarrollarse. Entonces justamente estos proyectos que uno tiene para Lima lo que busca es generar un cambio de chip. Lo que queremos hacer que ellos mismos se empoderen el espacio urbano y que ese espacio nos sirva para desarrollarnos como sociedad. El espacio público es un espacio donde nosotros nos encontramos, desarrollamos culturalmente, claro, ¿no? Entonces ese espacio en común que es de todos, lo que queremos nosotros como urbanistas, lo que queremos es siempre de que sea un espacio adecuado, ameno, de buen confort, ¿no? Y que me dé además, yo diría, esa oportunidad a mí como joven que de repente no he podido acceder a algo, de poder encontrar trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Surquillo lo que estamos planteando son unos ejes importantes, ¿no? Que nos van a servir desde el punto de vista de zonificación, de usos de suelo, ¿no? Y de ordenamiento también del tipo de uso, para poder nosotros potenciar de repente lo que es el tema gastronómico. Para nosotros el tema turístico es muy importante, no solamente en el RIMAC, no solamente en Surquillo, sino en Lima. Perú. Mira, por ejemplo, Miraflores está pensando ya en colocar un puerto de cruceros. Nosotros como distrito, ¿qué estamos haciendo? Nuestro plan de desarrollo urbano no está pensado para eso, o sea, siempre ese plan ha estado ensimismado, solamente se mira el interior. Si bien es cierto, está bien, pero tenemos que ver todo el contexto, ¿no? De qué podemos potenciarnos. Imagínate tú que tú dices una casa en San Isidro y no le sacas provecho, ¿no? Ahí tienes para poner lo que quieras. Claro. Nosotros vivimos así.
Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco son nuestros vecinos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos 20 años retrasados? No es posible. No, claro. Entonces, justamente lo que queremos nosotros es, con una nueva gente que viene con fuerza, con ganas de querer cambiar el distrito, y la delincuencia no es un problema final que nos roban, digamos, porque quieren robarnos, es un problema que viene de mucho más atrás, desde que son niños. Justamente el día de ayer estuvimos participando en una charla que nos dio Humberto Lay, ¿no? Que hablaba de Lima sin violencia, ¿no? Entonces nos trajo ejemplos de otros países para nosotros poder aplicarlos en nuestros distritos. Entonces para nosotros es importante, pues, y coincidimos, ¿no?, que la prevención es lo más importante en el tema de la violencia, ¿no? Sí, es verdad. El tema de la delincuencia, muchas personas piensan que es, que ese chico se volvió delincuente de la noche a la mañana, no sé si, sino que no le damos opciones. En los distritos que vivimos, bueno, yo también vivo en un distrito donde abunda la delincuencia, que es el distrito de La Victoria, que ya todo el mundo lo sabe. Lamentablemente veo chicos parados en una esquina fumando porque no tienen otra cosa que hacer. No tienen, por ejemplo, no hay clases pues de baile o de cajón como para que estén entretenidos, o deportes, ¿no? La Victoria, que es un distrito deportivo, no lo hay, no lo encuentras. Entonces no le das opciones desde pequeños, imagínense de grandes qué opciones van a tener. Así es. Por ejemplo, el día de ayer conversábamos sobre el plan del tiempo libre. ¿Qué implica ese plan de tiempo libre? Implica de que estos tiempos libres en que los jóvenes están en sus casas, que de repente no está mamá, no está papá porque están trabajando, nosotros como municipalidad generemos estos espacios donde ellos puedan desarrollarse culturalmente, ¿no? Donde ellos puedan digamos, potenciar, digamos, los conocimientos en las materias que les enseñan en el colegio, o también fomentar un poco lo que vendría a ser las capacitaciones técnicas para que ellos puedan laborar y trabajar. O sea, exacto, lo que tenemos que buscar, Yulisa, lo que tenemos que buscar es que nuestros jóvenes tengan oportunidades. Eso el castigo es la última parte, la última etapa. Lo que queremos hacer es de que ellos tengan oportunidades, que tengan una variedad. Claro, que ¿no? Saliendo del colegio tengan algo, ¿no? Que los pueda basar, porque hay muchos papás que no tienen el dinero para ponerlos en un instituto o una universidad, no. Entonces, ese muchacho de 17 años que sale sin saber hacer nada, o se dedica a robar o a que lo exploten en un trabajo que le van a pagar 100 soles semanales, 200 soles semanales, como pasó la tragedia, por ejemplo, del container, ¿no? Del que container, en las ¿no? Malvinas, ¿no? Exacto, y así hay jóvenes, hay muchos en el país, muchos. Sí, es lamentable. Mira, ayer me pareció interesante la propuesta israelí, me parece, no recuerdo bien. Ellos, por ejemplo, lo que buscaban era que a todos los niños de los colegios les daban un instrumento musical. Entonces, el instrumento que ellos que decidan quedarse, ese era para ellos, de donación. Qué genial. Entonces, ya este chico por lo menos desarrolla un talento y además, gusto por algo. Y además la cultura, al igual que yo, las matemáticas te apertura la mente. Yo creo en eso. Yo creo que la cultura, la danza, la música, el teatro nos hace ver, digamos, nuestra sociedad diferente, ¿no? Sí, claro que sí. Y ahora también que han salido muchas agrupaciones de danza que le dan posibilidades a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Brisa, si no me equivoco, que es muy bueno, por ejemplo. Y no solamente son gente que ya han bailado profesionalmente, no, son jóvenes nuevos que los dejan participar. Y creo que se debe de crear eso municipalmente en todos los distritos. Así es. Mira, por ejemplo, este proyecto que te estoy comentando, el del RIMAC, lo que queremos recuperar es un poco el tema de la tradición, ¿no? La tradición anteriormente se ha perdido. Anteriormente, por ejemplo, había la fiesta de Mancaes. Ahí te traigo algunas fotos que las vamos a ver luego. Sí, justo me estaban mostrando acá de unas diapositivas que hay, a ver si las podemos ver. Mira, por ejemplo, ellos son las personas dirigentes de Vista Alegre, ¿no? Con ellos hemos trabajado ya, como tú puedes ver, ahí un proyecto, ¿no? Que involucra Marijal Castilla, Seoane, 30 de agosto, San Sebastián, 22 de noviembre, Vista Alegre y... Sector Alta Independencia y Ampliación sí, Las Brisas. Y Ampliación Las Brisas. Mira, interesante porque ya el sector de Independencia, por ejemplo, ya comenzó a encontrarse con el RIMAC, se ha encontrado con el RIMAC, ¿no? Entonces, yo en el 2007 cuando subí, estábamos pues como a 300, 400 metros de distancia de la última casa, ya se encontraron. Entonces, justamente nos hemos reunido con los dirigentes de ambos pueblos, tanto los del RIMAC como los de Independencia, y lo que estamos acordando es de que adopten este proyecto
como algo que les va a ayudar a desarrollarse, o sea, que no se encasillen solamente en el tema de la vivienda, porque al final eso termina siendo un problema, porque si tú no tienes esos espacios públicos para recibir, por ejemplo, esa es una vía de acceso para llegar al Cerro San Jerónimo que te comentaba al inicio. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros son en esos espacios de recibimiento para el turista, ¿no? Hay chicos que suben en bicicletas, montañeras, Claro. ¿no? Entonces hay gente que también está buscando nuevos espacios que ver. Y este Cerro San Jerónimo, te comento que es mucho más alto que el Cerro San Cristóbal y tiene una mejor vista. Nos va a permitir ver, digamos, todo Lurigancho, bueno, se ve todo Lima, ¿no? Porque ¿Y qué tal acogida ha tenido ese proyecto? Sí, como te comento, todos estos dirigentes están comprometidos ya con el proyecto. Nosotros hace 4 años ya venimos trabajando a pulso porque no hemos tenido apoyo de las autoridades. Lamentablemente las autoridades lo único que ven muchas veces son apetitos personales y no... O sea, tú lo estás trabajando el proyecto no con la municipalidad. Sí, ya es muy aparte del tema Yo municipal. pensaba que trabajabas de la mano con la municipalidad del RIMAC. Claro, lo que pasa es que yo en una primera etapa estaba en la gestión de, digamos, del 2006 al 2010. Entonces yo salí de la universidad y bueno, y comencé a entender muy bien cómo esta población se organizaba y me pareció muy interesante. Entonces me quedé enganchado con ellos y sigo trabajando hasta ahorita con ellos. Ese es otro mundo en realidad, ¿no? Sí, Que viven sí, ellos. sí, es muy interesante porque ellos son muy organizados, son muy trabajadores, son muy colaboradores. Lamentablemente, te comento, Yulisa, es de que muchas veces las autoridades políticas lo que hacen es dividirlos. Y yo les digo todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es unirnos para poder sacar adelante proyectos en común, ¿no? Y este proyecto que hemos trabajado con ellos, ese proyecto que tú ves, ¿no? es trabajado y pensado para ellos. ¿Qué tenemos? Espacios públicos, espacios de recreación, espacios de accesibilidad, porque como te comentaba, por Lo ejemplo... que tú quieres es modernizarlos. Claro, es actualizarlos. que tengan una herramienta para que ellos no generar después, de nuevo, ¿no? Si alguien en la sociedad no tiene una oportunidad de desarrollo, ¿no? Luego va a terminar haciendo o va a terminar delinquiendo quizás, ¿no? Los jóvenes me refiero, ¿no? Porque Así ya es. las personas adultas de alguna forma ya tienen una formación, trabajan, ¿no? Pero los jóvenes a veces son influenciados fácilmente, ¿no? Mira, por ejemplo, esto era lo que era Lima a sus inicios, ¿no? Era un valle bastante amplio, como podemos ver, habían unas construcciones tipo piramidales, ¿no? Habían plantas en U también. En el Rima todavía tenemos restos, en Surquillo también. Se ha perdido todas esas cosas, ¿no? Si hacemos un mapa de Lima, vamos a encontrar huacas, ¿no? La huaca claro. Puyana, ¿no? Pero también ha habido huacas que las han destruido para hacer centros comerciales. Así es, ¿no? Ha habido huacas. Mira, por ejemplo, este es los inicios del trazo. Podemos ver ahí la cuadrícula de Pizarro, ¿no? Y cómo en forma de triángulo estaba distribuido inicialmente el cacique Toblichusco, pues tenía ahí sus propiedades, ¿no? Entonces vemos cómo el río Rímac, ¿no? Por la parte superior, digamos, alimentaba pues una de los inicios de Lima, ¿no? De la trama de Lima. Siguiente imagen. ¿No? Entonces podemos ver cómo el espacio de recreación digamos, en esta época ya comienza a ser por 100 años la Alameda de los Descalzos, ¿no? Interesante porque era un espacio de recorrido, muy señorial, ¿no? De la época. Y piensan hacer alguna reestructuración a la Alameda de los Descalzos porque realmente da pena. Lo que pasa es que también el uso no es el adecuado y la inseguridad impide que lleguen más turistas. Es oscuro, no hay mucha luz. Así es. Da miedo en realidad ir a sentarte en la Alameda. Sí, y digamos todo el entorno, hay una degradación social también, ¿no? Entonces... Eso también sería un entorno de recuperación, ¿no? Sí. Siguiente imagen. Ahí que podemos ver un poco cómo era la Alameda en su momento, ¿no? Mira, qué diferencia, era un tema ¿no? señorial. Y mira, hacia atrás tú puedes ver lo que son las lomas, ¿no? Las lomas de Amancaes, hacia un costado está el Cerro San Cristóbal, mucho más abajo está lo que es el Club de Tiro, el Club Revólver, ¿no? Qué bonita esa imagen realmente, me Sí. gusta. Siguiente imagen. Ujú. Sí, y ahí vamos viendo cómo va creciendo la ciudad, ¿no? Hacia finales de 1800, ¿no? 1750, 1850, ya comienza a expandirse más la ciudad. Y si tú ves
ya en este caso la trama urbana comienza a alcanzar lo que es la Alameda de los Descalzos, ¿no? Por ejemplo, ahí las condicionantes son, y por lo general en Lima, ¿no? Es el río, en este caso el cerro, Claro, el río Rímac, son las condicionantes que de alguna forma dan la morfología urbana de este distrito, ¿no? Siguiente imagen. ¿No? Y aquí vemos los espacios públicos, los más importantes de Lima para su momento, ¿no? Como tú me comentabas sobre el espacio este del Río Verde, por ejemplo, que tenía Villarán, finalmente lo terminamos perdiendo por un bypass, ¿no? Que Castañeda lo ejecutó, el bypass de 28 de julio, ¿no? Que se salió cayendo. Sí, y ahorita se está rajando, como me comentabas, ¿no? Entonces, muchas veces las autoridades políticas ven otros intereses, ¿no? El efectivismo. Y justo me estabas comentando que ustedes van a recuperar un proyecto que Susana Villarán ya lo había planteado, pero que Castañeda lo ha puesto a guardar. Claro, el plan 2035 que elaboró Susana Villarán nos parece muy interesante porque hay mucha gente muy capaz, muchos profesionales que han trabajado en ese plan, y bueno, el arquitecto Humberto Lay pues pretende retomar lo bueno, ¿no? O sea, no es hacer un borrón y cuenta nueva, simplemente lo que tenemos que hacer es tomar lo que está bien, ¿no? y continuarlo, ¿no? Sí, es muy importante, a veces algunos proyectos, cámbiame de imagen, Angelito, ahí está. Realmente Claro. estamos viendo lo que ha sido el RIMAC, ¿no? Ajá. Sigamos cambiando las imágenes, Ángel. Sí, vemos cómo hace 1910, 1940 va creciendo la ciudad y vamos tomando pues la parte digamos de áreas verdes que nos quedan, las chacras se va tomando, pues no igual que en tu caso, que en La Victoria, ¿no? Eran chacras, ¿no? Y termina siendo tomado por la ciudad, ¿no? Ya La Victoria ya es demasiada ciudad y ya. Sí, ¿ves? Y vemos como ya hacia 1970 ¿no? Es una mancha bastante más grande, más densa, ¿no? Lima crece plana, ¿no? No hacia arriba, sino fue creciendo plana, ¿no? Sí, y ahora ya Lima está creciendo hacia arriba. Claro, y como tú puedes ver, mira, por ejemplo, esa es una foto reciente de la parte derecha. alta de Amancaes, y de julio a agosto más o menos se pone así verde en la parte alta. Es bien interesante, ¿no? Es la loma de La Amancaes. verdad que nunca he ido por esa zona, pero me parece muy interesante. Te invito, es muy interesante. La gente que vive ahí son gente provinciana realmente, no son huancavelicanos, son Gente que ha venido pues, a Ayacucho. hacer vida acá en Lima. Sí, ha venido a buscar oportunidades, ¿no? No solamente acá en el país, sino a nivel mundial hay una búsqueda del espacio de la ciudad, ¿no? Y eso, a su vez, lo que nos trae muchas veces, hasta cierto punto, de frustración por los espacios públicos, porque terminas de trabajar, vas a tu casa y te encierras en un cuarto de 2x2, ¿no? Y entonces no disfrutas del espacio. Entonces lo que tenemos que buscar es hacer una cirugía a Lima, ¿no? Y tratar de incrementar, justamente ahí vemos, ¿no? las tasas de déficit de áreas verdes, ¿no? Nosotros necesitamos 8 metros cuadrados por habitante de área verde, y como podemos ver, por ejemplo, en La Victoria, en un distrito como es Urquillo, no tenemos esos espacios. Entonces tenemos que hacer una cirugía y crear nuevos espacios que nos permitan disfrutar pues, de áreas verdes, ¿no? Sí, que es lo que necesitamos realmente por el tema del medio ambiente. Claro. Mira, en la imagen anterior, por ejemplo, ahí tenemos lo que es lo que está demarcado y está considerado como un área intangible, ¿no? Que es las lomas de Amancaes. Y la línea roja es por donde está pasando nuestro trazo, que viene con ese proyecto que te comento, ¿no? Uno de accesibilidad, de recreación y de un espacio que nos va a permitir atender a los turistas para que puedan llegar y conocer pues estas lomas, ¿no? O sea, ¿tú quieres que esa parte de las lomas ya sea visto como algo turístico? Que sí, los extranjeros vengan y digan, quiero ir a las lomas de Amancaes. Así es, no solamente el Cerro San Cristóbal, porque el Cerro San Cristóbal es un mirador natural, lo entendemos, pero además tiene una biodiversidad muy interesante, ¿no? Y además también hay algunos restos prehispánicos, que, o sea, es como un museo natural, ¿no? Que nos permite un poco entender la flor de Amancaes, por ejemplo, que es una flor representativa de Lima, la encontramos en estas lomas, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Que la gente que vive abajo, que no tiene oportunidad de encontrar de repente algunos recursos, que ellos se apoderen de este proyecto y digamos, y trabajen en él para poder luego
ellos tener pues espacios, plazoletas, miradores, ¿no? Donde puedan vender de repente lo que venden abajo, ¿no? Lo que venden de repente en el Parque de la Muralla, ¿no? Con juegos, con picarones. Claro, que puedan hacer sus restaurantes turísticos, sí, puedan hacer algo más de negocio para que ellos puedan vivir un poco mejor. Así es, mira, por ejemplo... Sin perder, pues, lo que es la urbanización en sí, Las Lomas, porque eso es lo que va a llamar la atención. Así es, justamente como tú has visto en la imagen anterior, nosotros no pretendemos tocar el tema de Lomas, que eso ya es un tema restringido, ¿no? Por ser FOR y tiene otro tratamiento muy, claro, muy delicado. Nosotros lo que queremos es trabajar el entorno de las viviendas, ¿no? Digamos, este espacio de ladera que está desperdiciado, que si es que no hacemos nada va a terminar siendo invadido. Y nosotros que tenemos que buscar con este proyecto es un proyecto piloto para Lima, buscando que los espacios que no tenemos en las partes bajas sean losas deportivas, sean áreas de seguridad, ¿no? Para mitigación, digamos, de desastres en este caso, ¿no? Porque como te comentaba, por ejemplo, mucha gente, muchas personas que viven en estos lugares, su único espacio de seguridad es una escalera, ¿no? Entonces hemos visto, pues, ¿no? Cómo si es que ocurriese un terremoto, digamos, las pérdidas serían cuantiosas, ¿no? Sí, definitivamente, sí, no solamente en el RIMA, en todo el Perú, creo yo. Sí. Bueno, Denis, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Se nos ha quedado sumamente corto el tiempo y el tema es súper amplio. Súper amplio. ¿No? Súper amplio. Tendríamos para más ediciones. Ojalá que puedas estar con nosotros en una próxima edición para que sigas detallando más que nada sobre este tema que es muy importante y que suma, pues, para nuestro Perú. Sí, muchas gracias. Yo quisiera dar un mensaje final. Sí, claro que sí. Te dejo las cámaras yo de Onda Digital para que puedas dar tu mensaje final. Bueno, quiero sensibilizar un poco a la población. Que este 7 de octubre podamos contar con gente que realmente esté interesada en nuestra ciudad. Lo que yo busco es, en mi caso, en mi distrito, es de tener un urbanismo mucho más desarrollado, mucho más pensado y poder permitir que nuestros jóvenes accedan a oportunidades. Yo creo que eso es lo que estamos buscando, no solamente en mi distrito, sino a nivel de Lima metropolitana. Así es. Y ya saben, este 7 de octubre votemos con conciencia. Mira, este arquitecto no es del RIMAC, sin embargo ha pensado cómo trabajar con el RIMAC, cómo hacer de que el RIMAC sea parte también del turismo en el Perú. Imagínense lo que puede hacer en su distrito, pero lamentablemente nunca le han dado la oportunidad de poder trabajar en el Surquillo. Así que él es un surquillano de corazón y yo sé que cuando tú vives en tu distrito quieres realmente hacer algo por él. Así que votemos a conciencia y no solamente voten por el candidato, sino también por las personas que lo siguen alrededor. Investiguemos un poco antes de votar. Te deseo toda la suerte y ojalá pues que llegues a estar en la Municipalidad de Surquillo. Muchas gracias, Yulisa, por esta oportunidad. Realmente espacios como este nos permiten a nosotros expresar un poco nuestras ideas y lo que queremos hacer con nuestra ciudad. No, más bien un gusto haber estado contigo. Bueno, cerramos ya Peruanos Emprendedores. Bueno, no sé si tenemos otro invitado, no nos han dicho nada. No hay invitados. Ok, entonces cerramos ya Peruanos Emprendedores para darle paso a Lourdes Merino con su magazine. Conmigo será hasta el día de mañana con más emprendedores, porque en el Perú sí se puede hacer empresa, pero eso sí, hay que perseverar, porque el que persevera alcanza. Hasta mañana. Chao.